sobre la reforma agraria. En el siguiente desarrollo presenta una estructura para la interpretación histórica del periodo de 1930 a 1990 y su influencia en la conformación del Perú contemporáneo, cuya postura se tiene la introducción y argumento para cada aspecto en la política económica y social. Interpretación histórica de 1930 y 1990. Se tiene como postura argumento el periodo comprendido entre 1930 y 1990 fue fundamental en la conformación del Perú moderno, pues representa la tradición violenta y coactiva del orden oligárquico tradicional a una sociedad urbana y socialmente integrada, aunque sumida en la inestabilidad. Si bien este ciclo histórico se logró la liberación del campesino de las ataduras serviciales y amplió significativamente la ciudadanía y la integración social nacional del país, sufrió un profundo fracaso económico y una severa debilidad política debido a la ineficacia del intervencionismo estatal, militar y civil y a la interrupción de la violencia terrorista, dejando al Perú de hoy con estructuras económicas precarias y una democracia constantemente desafiada. Argumento social: la transformación migratoria y el surgimiento de la nueva cultura urbana. El principal cambio social en el periodo fue la transformación demográfica y cultural del país, impulsada por las grandes olas migratorias internas iniciadas con la fuerza de la década de 1950. Este proceso masivo, continuó y global, que involucró a millones de peruanos, marcó el fin de una sociedad tradicional y el argumento de una sociedad moderna, el cual comprende primero el origen escala de la migración. A diferencia de las migraciones anteriores, estas olas fueron organizadas principalmente por comunidades campesinas y familias de servicios, peones, yanaconas de las haciendas andinas más pobres. Esta migración solo se centró en Lima, sino que irradió a otras capitales de la costa, la sierra, incluso a la ceja de selva. Segundo, la autogestión, desborde popular, dada la débil capacidad del Estado para entender el aumento poblacional en las zonas urbanas. Las migraciones reunieron a estrategias de autogestión para obtener vivienda, trabajo y alimentación y acceso a servicios. Este evidenció en la forma de las tierras, invasiones, barriadas, pueblos jóvenes. La información de las redes de apoyo basadas en la clientela política, parentesco y paisajes, logrando la construcción de escuelas, postas y servicios básicos. Tercero, la discriminación y fusión cultural. El encuentro entre la cultura costeña y serrana generó grandes tensiones. Los inmigrantes sufrieron discriminación y los sectores medios urbanos tradicionales y la clase dominante desarrollaron sentimientos ambivalentes de desprecio y temor. Hacia los sectores de populares campesinos, este encuentro culminó en el surgimiento de la cultura chicha, vista inicialmente con el recelo y asociadas a la inconformidad y la violencia, aunque posteriormente ha sido objeto de revalorización. Esta nueva dinámica social y cultural es crucial para entender la identidad del Perú de hoy. El argumento económico, el fracaso del intervencionismo estatal y la hiperinflación del periodo 1930 y 1990, especialmente a partir de 1968, estuvo marcado por la profunda intervención del Estado en la economía, lo cual culminó en un descalabro económico sin precedentes que aún influye en la política económica actual, teniendo como el estadización ineficiencias. En 1968 a 1980, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas emprendió un programa de estabilización masiva, formando empresas públicas como el Petroperú y Minero Perú. Aunque la intención era coordinar inversiones, planificar la producción, la realidad fue la identificación gerencial debido al manejo político y la falta de capital y la designación de oficiales militares sin conocimiento económicos
técnicos, lo que llevó a una intransigencia, condenando al fracaso y el mediano plazo. Destrucción y agroprocesión controladas económicamente. La reforma agraria fracasó en sus propuestas productivas. De mediada más perjudicial fue la política de precios controlados impuesto por Velasco, buscando compensar a los pobres urbanos como productos del campo baratos. Esta política arruinó el campo, hizo el de intercambio económico entre el campo y la ciudad abismalmente desigual y extendió la pobreza rural. Resultó en que la producción de alimentos retrocediera, la rentabilidad agraria descendiera. Tercero, la crisis catastrófica de la hiperinflación de 1990 y 1990. El retorno a la democracia de 1980 se dio en un contexto de crisis de una deuda externa significativa. El primer gobierno de Alan García de 1905 a 1990 intentó un modelo de reactivación social productiva basada en subsidios y el sistema de cambiario del dólar en el famoso dólar MUC. Sin embargo, el intento frustrado de estabilizar la banca en 1987, producialmente las emisiones inorgánicas de moneda aceleraron el descalabro económico. Al término de su mandato, Alan García dejó al país sumergido en una insólita hiperinflación, alcanzando hasta 3.398.6% en 1989, lo que convocó a escasez de los productos, alzas de precios, disminución del poder adquisitivo, el INTI, y desempleo. El argumento político debidamente partidario, tutela militar y la reforma terrorista formó lo que son acciones terroristas, tendiendo en el ámbito político se caracterizó por una constante pugna entre el autoritarismo militar y el intento de establecer una democracia plena, proceso gravemente afectada por la violencia subversiva, teniendo como afectación el fin de la oligarquía y la reforma militar. En 1930 y 1980, la crisis del orden oligárquico en 1930 a 1968 dio como el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de 1968 a 1980, que tuvo como objetivo restablecer el modelo económico y erradicar la injusticia social. Durante el periodo de produjo la estabilización intensa en el Estado, controlando burocracia militar, asumió las funciones administrativas de ejercicio abierto titular militar sobre la burocracia civil. La reforma, retorno a la inestabilidad de la democracia. Retornó la democracia en 1990, se concretó con la Constitución de 1979, que amplió la base ciudadana, refortalecer analfabetos como ciudadanos y registrar a los jóvenes de 18 años en el padrón electoral. Sin embargo, este proceso de transición democrática careció de consensos insuficientes y se dio inmediatamente desafiado. El impacto del terrorismo a la transición democrática fue marcada por el surgimiento del terrorismo Sendero Luminoso, que irrumpió el día antes de las elecciones de mayo de 1990. Es un grupo caracterizado por el uso extremo de la violencia en coches bombas, aniquilamiento y juicios populares. Desbordó la capacidad política y militar del Estado. El gobierno de Belaúnde decidió combatir subversivos, otorgando al poder militar de las llamadas zonas de emergencia, lo que en considerada la claudicación del Estado democrático en el derecho de la violencia terrorista, combinada por la crisis económica de la década de 1980, dejando a los inversionistas profundo la pobreza y la incapacidad de los partidos políticos tradicionales bajo responder las expectativas de la nueva fuerza social, los migrantes en torno a la democracia, resultó en la frustración y el desencanto de la mayoría de la nación.